¿Qué tal? Buenas tardes. Día jueves hoy, ya se va pasando la semana nuevamente. Bueno, espero que estemos todos los que estamos abriendo la Biblia cada día, ya interesados, introducidos en la vida de David para seguirlo en esta búsqueda que nos propusimos, que es además de conocer, de saber un poco de la historia, de dar una vuelta por libros que no sé si se leen mucho, los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, pero para contestar esta pregunta de por qué amó Dios tanto a David. Quizás es por qué fue tan importante, finalmente sería por qué fue tan importante para la obra del Señor, pero es que esa relación se da muchas veces en clave de amor, ¿sí? De manera que, más interesante si eso es en el Antiguo Testamento, que tenemos quizás más una imagen de Dios legislando, guiando, acompañando, pero en este caso, con este personaje tan especial, es que hay una relación en la que el amor tiene un papel muy importante, reconocido por ambos protagonistas, por Dios y por David. Pero vamos a ir encontrando algunas claves, ¿sí? Bueno, de lo que hemos visto ayer, que partimos un poco de su llamamiento, partimos de aquello que lo debe haber marcado en toda su vida, que fue el haber vencido al gigante Goliat. Me había olvidado, pero no lo tengo ni marcado, pero llega un momento que está escapando de Saúl y llega a un lugar donde pide un arma porque ni tenía arma y ahí tenían guardada la espada de Goliat y se la dan. Me había olvidado de ese episodio. Y así, de la misma manera, hay un montón de pequeños detalles, por eso volví a repasar la segunda parte. ¿Se acuerdan que el llamamiento de David es en Primera de Samuel 16 y termina y hasta el final del libro, del primero, que es donde muere Saúl. Pero bueno, estuvimos viendo su primer trabajo de arpista para calmar los nervios. Miren que hoy estaba pensando, hoy se dan pastillas y sin embargo qué importante el papel de la música. Un músico de arpa, un instrumento tan dulce, tan suave como para ayudar en ese caso particular del rey Saúl, que tenía serios problemas espirituales, ¿no? Y bueno, y vimos el comienzo de la persecución ahí adentro del palacio con el lanzazo contra la pared, y después las dos veces cuando ya David empieza a huir, directamente quiere matarlo, David empieza a huir, las dos veces que se encontraron, que parecía que Saúl reconocía cuando le quitó la lanza de noche de David y después se la devolvió mostrándole que estaba desprotegido con su gente, pero que él nunca iba a tocar al mugido de Jehová. O sea, David le estaba dando todo el lugar, nunca dejó de darle a Saúl el lugar como el rey elegido por Dios, ¿sí? Parte de lo que estamos viendo de su carácter, de su persona, iba a decir personalidad, pero esto es su persona, de la madera que estaba hecho David. Bien, y llegamos a leer también el cántico del arco, esa endecha, ese lamento por el momento de la muerte de Saúl. Pero antes de eso me acordé, por esa cosa de ir dando vuelta a las páginas, en los últimos tiempos del rey Saúl, cuando David andaba corriendo de un lugar al otro, llegó a tener 600 hombres que iban con él. Primero dice que tenía 400, después tenía 600. Sería su batallón con el cual él iba peleando contra los amalecitas, los filisteos y todos los grupos que los rodeaban, que querían atacar a Israel. Pero también pienso que había gente que se solidarizaba con él y lo seguía y se metían en las cuevas. Ahora, el final
de la vida de Saúl es patético porque está el terrible capítulo 28 donde va a consultar a una medium y tenemos un ejercicio de espiritismo en este libro de Samuel, donde hace, yo no me acordaba cómo decía, dice que Saúl subió de la tierra. Es toda la explicación que ha conseguido el cronista de estos libros para explicar lo que había pasado ahí. Y Samuel le dice, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Pero bueno, lo importante es lo que pasó, que Samuel le dice, no tengo ya nada que hacer, Dios te dejó de lado, le dio el reino a David y mañana vos y tu hijo morirán, ¿sí? Bueno, es todo un capítulo tristísimo y patético, ¿no? Pero luego sigue, es decir, ahí en ese interín de esos últimos capítulos, esa terrible persecución con peligro, con angustia, y acá me paro en la parte histórica porque llegué a la conclusión que después, gracias a esta búsqueda que estamos haciendo juntos, nunca más voy a poder leer los Salmos igual. Porque el libro de los Salmos yo creo que para todos es el ¿cómo llamábamos nosotros? El himnario del pueblo de Israel, es el salterio, es donde están las oraciones, donde están reflejados sus luchas, sus problemas. Pero acá está, en los Salmos, está el alma de David. Tenía como 40 salmos para leer, pero me pareció que era un poco para nuestro tiempo, así que elegí algunos con este trasfondo de este primer tiempo, porque hay otros salmos después, que los vamos a ver mañana, con salmos de este tiempo de las persecuciones, de sentir que sin haber hecho nada tenía un enemigo terrible que no era nada menos que el rey del país, que lo estaba persiguiendo, que lo estaba queriendo matar. Y elegí 4 salmos, 4 salmos para encontrar a este David que estamos viéndolo y conociéndolo en este momento. El Salmo 7 dice, sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. De lo contrario, me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Hemos leído o no intelectualmente un salmo así, de los cuales hay un montón, pero si estamos nosotros pensando en este David, que estamos leyendo en las páginas de primera y segunda libros de Samuel, este es el que en algún momento, en alguna cueva, en algún rincón, a lo mejor con el arpa en la mano, estaba cantando y tocando, aunque después se hayan usado en las ceremonias. Muchos de estos salmos son ceremoniales, pero donde él está con toda su angustia es en alguno de estos, por ejemplo, el 7. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a un amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Me paré en mi honra, Él tenía una honra muy alta, el que había vencido a Goliat, el que estaba cerca del rey tocando el arpa, o sea, pero él estaba dispuesto a perder su honra si él había hecho algún daño. Levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos, despierta, oh Dios, e imparte justicia, que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia, págame conforme a mi inocencia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Ese sentido de la justicia de Dios que había en el Antiguo Testamento. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira, cavó una fosa y la hundó,
y en esa misma fosa caerá. Y termina, alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo, cantaré salmos. Marquemos este salmo de la justicia de Dios. En el 57, que es alguno de los salmos que dicen Mictán, y ahí vi que Mictán no se sabe muy bien qué es lo que quiere decir, pero está relacionado con los salmos que David escribió pidiendo protección frente al peligro. Salmo 57 dice, ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Acá está el amor, ese de Dios, el amor que era mutuo. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Metáforas fantásticas de las que veníamos viendo en días anteriores. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. 5 líneas atrás decía, mi ánimo quedó por los suelos, ya se levantó. Despierta, alma mía, despierten, arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. Precioso el Salmo 57. Voy a leer mi salmo favorito, que es el 16, pero ahora lo miro con otros ojos, porque estoy mirando, no miré el Salmo de David, que era que uno lo tiene en cuenta siempre, porque sabe que muchos 70 y pico de los salmos son de David, pero este David, el perseguido, es el que podía decir estas cosas. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Parece el apóstol Pablo diciendo esto. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Quizás este no lo escribió en una cueva, sin tener una cama donde dormir, habrá estado en algún momento en que hubo algún refrigerio, pero esto era lo que sentía. Y es verdad que en su vida Dios había firmado su suerte, que le habían tocado bellos lugares en gran parte de su vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, y con Él a mi derecha nada me hará caer. La Reina Valera revisada dice, no seré zarandeado. Bueno, por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Esta frase fue luego reconocida en el Nuevo Testamento como era aplicada a Jesús, aunque David no lo supiera. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Yo creo que se va contestando, ¿no? ¿Por qué Dios amó tanto a un hombre que habiendo pasado tantas circunstancias en su vida, podía tener este amor a Dios y esta confianza? El 63 es el último, el 63 es uno de los salmos que hemos cantado, no tanto en este tiempo, pero que nos ha gustado mucho.
Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Por algo lo llamaron el amado cantor de Israel. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocará. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Así que una confianza, una entrega, no cualquiera dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Así que bueno, estos 4 salmos que los invito también a que lean con el trasfondo, con el encuadre de la vida de David, de aquel que escribió, tomé conciencia ahora de que era un músico David, no solo era un poeta, era un músico, y con tantas indicaciones, hoy que recorrí todos los salmos, las indicaciones al director musical y en algunos casos diciendo que se toque con cuerdas, y en otro caso que se toque con vientos, de manera que había todo el mundo de un músico, de un poeta y un hombre que vivió todo tipo de circunstancias. Bueno, otro punto que quiero tocar es el de que era muy llorón David. Había un llanto cercano de varias veces, tomé 2 de varios momentos, sobre todo cuando moría alguien que era muy querido. Ayer leímos la endecha que escribió para Saúl y para su gran amigo Jonatán, y después, ¿dónde era que lo había encontrado? En el capítulo 1 de 2 de Samuel, claro, porque ahí aparece ya el entierro de Saúl. Y dice, cuando vienen a decirle la noticia de que Saúl había caído en la batalla contra los filisteos, al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Todas estas cosas, estos momentos, eran siempre con el pueblo que lo rodeaba y lo veía, ¿sí? La otra ocasión que encontré que especialmente le había dolido porque fue, bueno, sangre hay en la vida de este guerrero por todos lados. Su gente no era mejor. En el episodio, en el capítulo 3 de 2 de Samuel, donde Joab, el general del ejército, mata a Abner, el otro con el cual habían estado juntos, pero que se había pasado con Saúl en ese último tiempo. Pero Abner había vuelto a ofrecerle su lealtad a David, pero Joab se había quedado con la sangre en el ojo y va y lo mata traicioneramente. Así que en capítulo 3, versículo 31, un pasaje que muestra muchas cosas de David y del pueblo. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él, rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro. Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas?
No tenías atadas las manos ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconoció que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. Así que estos pequeños pinceladas, estos detalles de mostrar cómo era un gran hombre y toda la gente lo quería y lo reconocía. Hay un episodio que me pareció súper interesante. Vuelvo atrás a Primera de Samuel, capítulo 30, casi al final. La última batalla de David antes de que muriera Saúl contra los amalecitas. Bueno, las cosas que pasó David, no sé si se acuerdan, pero hubo un momento que él, para escapar de Saúl, se metió en la tierra de los filisteos, los enemigos de toda la vida. Pero los filisteos lo reconocieron, porque este es el que se decía que mató a 10.000. Y llegó un momento en que sintió peligro por parte de los filisteos, y entonces lo que hizo fue hacerse el loco, ¿sí? Entonces andaba por ahí como un loco, los otros estaban todos asustados, se alejaron de él y lo alejaron del centro público ahí. Pero en el capítulo 30 está, antes de terminar, Primera de Samuel, donde él derrota a los amalecitas, que eran los otros que estaban por la otra punta tratando de atacar al ejército de Israel, al pueblo de Israel. Es muy interesante este capítulo 30, cuando ellos volvieron del ataque a los amalecistas. La ciudad donde estaba David, estaban sus esposas, sus hijos, y estaba todos los que lo habían seguido, la habían quemado. Y entonces tuvieron que correr a los amalecistas, recuperar a la gente, recuperar todo lo que habían robado. Y dice que David, 30-18, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Aún eso, como militar, como general, o no tenía cargo ahí, pero como el que llevaba a toda esa gente, había dejado un grupo que estaba cansado y siguió con los que estaban más frescos. Habían quedado, ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. De manera que los halos de grandeza, a nivel de su relación con Dios y a nivel de su actitud con la gente, no era rey en ese momento. Todavía estaba fuera de su casa, todavía no tenía palacio, todavía había sido un errante con un montón de gente que lo seguía,
pero sobre todo, y no hay duda de eso, atendiendo a lo que Dios le iba mostrando. Bueno, ya nos paramos de nuevo en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, donde se acuerdan que dice que reinó 40 años, ¿sí? Esa primera parte que había sido de 7 años y 6 meses en Hebrón, hasta que después los dos tuvo que conquistar Jerusalén para poder llegar, ahí estaban los jebuseos, para poder establecer allí su palacio. Lo de los 40 años es porque no había reelección. No sé si ustedes saben que no, en aquella antigüedad nadie se peleaba por la reelección. No había duda que si el gobernante era bueno, seguía. Bueno, en el capítulo 9 hay otro, estamos estudiando la madera de la cual Dios había dotado a David. Evidentemente venía de una buena instrucción, de una buena familia, pero en esa misma familia ayer vimos al hermano Eliab que trató al más chico de una manera despiadada y desagradable, ¿sí? Pero evidentemente había un papá, una mamá que habían sembrado en él esta persona. Cuando ya estaba lista la etapa final, ya establecido como rey de todo, de Judá y de Israel completo, David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó, le preguntó, ¿tú eres Siba? ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y a dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir. Entonces el rey mandó a buscarlo a la casa de Maquir. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó, a las órdenes de su majestad. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Y esto fue tan importante que los cronistas, no sabemos quién escribió estos libros, ni lo de Samuel, ni lo de Reyes, pero estos cronistas del reino, es interesante cuando ponen un capítulo muy particular, que lo podían haber puesto entre versículos, capítulo fue luego separado, pero todo un episodio que simplemente seguía mostrando lo que era David, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo quería terminar hoy con el Salmo 145, pero no te puedo leer aunque sea unos poquitos versículos del 145, ¿no? Voy a mirar cómo empieza nada más. Lo que sigue ahora es una parte negra, ¿no? Es una parte que ojalá no hubiera estado, pero creo que el amor de Dios estuvo siempre
siempre completamente cercano a David, como para aún cuando caía, ayudarlo a levantarse. Y eso nos muestra para nosotros también. Bueno, el primer versículo, el 145, dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Así que amén y amén. Mañana seguimos, mañana vamos a terminar esta serie, si Dios quiere. Terminen muy bien el día. Que Dios los bendiga.